fiesta hay que tener un poco de cuidado, porque hay mucho dulce, muchas cosas y muchas chacinas y hay que cuidarse un poquito, ¿eh? Y después viene la cuesta de enero, nos lo hemos gastado todo. Fijaos bien, yo en los últimos años no he sido mucho de celebración de la Navidad ni nada, pero la fecha que estamos viviendo va a haber que reivindicar cualquier acontecimiento que tenga que ver celebración y memoria del Señor, de la Biblia y del cristianismo. Creo yo que va a haber que fomentarlo, porque es que quieren borrar de nuestra sociedad a Cristo, su historia, su memoria, su legado, sus recuerdos, y no lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir porque Cristo vive en nosotros. Y hay que celebrarlo en cualquier cosa. Cuando toca la iglesia, lo celebramos yendo a la iglesia, que vea a la gente que Cristo está vivo. Y no nos da vergüenza de ir con la Biblia en la mano por la calle, no nos da vergüenza. Ni nos da vergüenza leerla mientras llega el autobús. No nos da vergüenza, porque además lo estamos defendiendo. Yo sé que hay una presión social terrible, pero no podemos avergonzarnos de él, porque de lo que hay que avergonzarse es de dañar al prójimo, de la mentira, del soborno, de la envidia, de las palabras corrompidas, de las palabras que hieren a otros, de la violencia, de todas esas cosas. Es normal que las personas se avergüencen, pero de las cosas lindas, y no hay nada más lindo que nuestro Señor y su palabra, no nos avergonzamos. Soy creyente, soy cristiano, voy a la iglesia, leo la Biblia, trato de guardar los mandamientos, porque Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y yo los amo, y yo trato de guardar los mandamientos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y hay otros que son llamados a la fe, llamados a servir, llamados a vivir una vida íntegra, y pueden ver en ti un respaldo, un aliento, un ánimo, un amigo, un camarada. Porque va a llegar día, porque la apostasía está profetizada. Va a llegar el día que verás a un cristiano con el que discrepas en muchas cosas, pero te da alegría. Dice: ay, hermano, qué alegría de verte. Si aquí nadie cree, aquí todo el mundo. Me siento aquí como si soy un animal raro o algo, ¿no? Y por fin veo a alguien que cree en Jesucristo, que cree en el Señor. Después ya los debates teológicos surgirán, ¿no? Pero qué alegría encontrarse a alguien que cree en el Señor. Por eso a otros le dará alegría verte a ti y venir a estos estudios, mantenernos en la palabra. Más que nunca hay que mantener en alto la bandera de nuestra fe y nuestra devoción en el Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos entonces a lo que hoy nos ocupa. Hoy nos toca la ley, porque la lección pasada vimos la preparación, que incluye la llegada al Sinaí, al monte de Dios, un preámbulo y una propuesta del pacto, porque yo digo muchas veces que hay vendedores que dicen: firma aquí, firma, y cuando te das cuenta, no sé, te tienen una labia, tienen un poder de persuasión que cuando se van dices tú: ¿y para qué he firmado? Si yo no quería eso. Ahora, pero Dios no hace las cosas así. Hay un preámbulo y hay una invitación y una propuesta hacia un pacto. El pacto, es verdad que la iniciativa es de Dios. Es verdad que la redacción del pacto es a cargo de Dios, pero es por una razón, porque un pacto con Dios nunca es un pacto bilateral en el sentido estricto. En el sentido estricto donde hay derechos y obligaciones para ambas partes.
el pacto con Dios es un pacto desde la superioridad absoluta de Dios, desde la dependencia total nuestra de Él, y ninguna de Él, pues, ninguna dependencia de Él hacia nosotros. Él no depende de nosotros, en nada, para nada, no, en realidad no nos necesita. Somos el objeto de su amor porque Dios es amor. Hasta eso se debe a Él. Así que es normal. Pero tampoco es un pacto unilateral en un sentido absoluto y estricto, porque no sería un pacto. Francamente, la palabra pacto implica que hay más de una parte que se compromete por medio de un escrito, de un acuerdo formal. Así que aunque Dios lo ponga todo, porque podemos decir sin temor a equivocarnos que aquí lo pone Dios todo, nosotros necesitamos aceptarlo. O sea que yo no diría, Dios pone 99,999 y nosotros ponemos el 001. 00001. No, ni siquiera diría esto. Yo diría, Dios pone el 100. Pero yo lo he de aceptar. Por eso había una propuesta. Estos son mis mandamientos, este es mi pacto. Vosotros seréis mi pueblo si vosotros ponéis por obra y obedecéis. ¿Y el pueblo qué tiene que decir? Amén. Amén. Nosotros somos, en nosotros mismos somos como una especie de contradicción. Nosotros hemos sido creados. Esto es indiscutible para el creyente. El que no es creyente tiene un problemón, porque tiene que atribuir un origen a sí mismo y al mundo. Y cuando atribuye el origen a algo anterior, a su vez tiene que buscar un origen a eso. Y así hasta donde se remonta, hasta el infinito. O sea que al final la ciencia se tiene que conformar con trazar una teoría del proceso por el que las cosas han llegado a ser como son. Pero no se plantea nunca un origen primero, una causa primaria, no se lo plantea. Además no es su problema, tampoco. Puesto que eso tendría que ver más con la historia, que es una ciencia dentro de las humanidades, que con la ciencia pura. Así que al científico, la mente científica, en cierto modo no necesita explicar el origen, la causa primaria. Para nosotros es Dios. Así que para nosotros no hay discusión ninguna en que fuimos creados por Dios. Y de aquí se desprende algo. Fuimos creados por Dios, fuimos creados para Dios. Y ahora viene la contradicción. Fuimos creados libres. Entonces te queda un poco diciendo, ¿cómo puedo ser creado? Soy un ser creado y soy libre. Si me crearon, el que me creó tenía un propósito. Así que no puedo ser 100% creado y libre. Claro que no. Claro que no. Tenemos limitaciones. Y las limitaciones que tenemos fueron impuestas por Dios. De hecho, nunca manejamos todas las alternativas posibles por las circunstancias. Llegamos a cierto conocimiento de manera accidental. Hay cierta predisposición en unos y en otros, y en todos. Entonces, yo me negaría absolutamente al determinismo, puesto que yo tomo decisiones, elijo, yo elijo. Soy libre, pero no soy 100% libre, por una sencilla razón muy lógica.
para ser absolutamente libre, necesitarías tener todo el poder. Porque si yo decido estar dentro de 10 minutos en Australia, es imposible. Es del todo punto imposible a día de hoy. Así que ya esa decisión no la puedo tomar, ¿verdad? O sea, renunciamos a nuestras alternativas a la hora de tomar una decisión por impotencia. Yo quisiera, pero no puedo. Entonces somos creados. ¿Elegiste dónde naciste? No, ¿te das cuenta? ¿Te preguntaron si querías ser y existir o no? ¿Qué día te gustaría morirte? Ninguno. No te quiero morir nunca. Pero nos moriremos. ¿Te gustaría que tus hijos sacaran los ojitos de su mamá, la sonrisa de tu abuela? No sé, ¿no? Y tú no puedes. No puedes. Busca un hijo y no viene. Y cuando no lo buscas, viene. Te casaste con una persona que tú elegiste y que esa persona a su vez te eligió a ti. Pero no manejaste todas las opciones. Porque no conociste a todo el mundo. Quizá había alguien que pasó por tu vida y que ni te diste cuenta. O sea que nosotros elegimos, pero nuestras elecciones no son absolutas y plenamente libres. Y la primera de las razones es porque fui creado y fui creado con un propósito. ¿Te das cuenta que el ser humano no tiene garras, ni dientes afilados, ni tiene cuernos, ni tiene ningún elemento en el cuerpo propiamente diseñado para ser un arma? Porque Dios no quiso que estuviéramos agrediendo unos a otros. Y podemos utilizar las manos y los pies como armas. Sí, también puede utilizar una cacerola de armas, pero no, el que la diseñó no la diseñó para que sea un arma, la diseñó para cocinar. Nosotros hemos sido creados por Dios y nos hizo según un propósito. Así que hay cierta contradicción entre un ser creado y la libertad. Ahora, observemos a los niños. Los niños son los que mejor podemos ver el asunto de la libertad. Nuestros hijos, a los cuales criamos y tutelamos, ¿les dejamos un uso absoluto de su libertad o se la restringimos? Se la restringimos. Dice, mamá, quiero comer otro de estos huevos de chocolate. No, otro no, ya está bueno. No como mi hijo, que había una caja de bombones y la madre la escondió en un artillo de ropero y cogió el niño unos muebles, los arrastró, se subió encima y después lo vimos que venía pegando saltos por todo el pasillo y rascándose todo el cuerpo y estaba todo lleno de grano y todo y con un ataque de nervio, y cuando vimos se había comido toda la caja de bombones prácticamente y se lo escondimos. Pero nosotros no queríamos que se coma toda la caja de bombones en una tacada. Restringimos su libertad por amor. Ahora, ¿cuándo vamos nosotros como padres permitiéndole y levantando el cerco sobre ellos? En la medida que son responsables y maduros en el uso de su libertad.
también hay una edad legal, ¿no? Ya llega una edad en la que el hijo, aunque sea un mentecato, aunque sea un imprudente, te dice, papá, mamá, ya soy grande y voy a hacer lo que me dé la realísima gana. Y no le puedes decir nada tampoco. Pero lo normal, lo natural, es que nuestros hijos, conforme van madurando y haciendo un uso responsable de su libertad y tomando decisiones fundamentadas en la prudencia, de manera natural y automática, vamos dejándole su autonomía. Hasta que llega un punto en que nosotros mismos le consultamos a ellos para cuestiones de la familia o hasta personales. ¿Y cómo consiguieron esa madurez? Dándole rienda suelta a la libertad y experimentando, desde meter los dedos en el enchufe hasta comerse la caja bombón entera. No, así no. Así no. ¿Cómo quiso el hombre decidir lo que estaba bien? ¿Cuál quería el hombre que fuera su línea de discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal? Su propia experiencia. Porque nosotros tenemos que entender que si Dios miró la tierra cuando la creó y la vio que era buena en gran manera, no había nada tóxico, ni nocivo, ni dañino. Así que el árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal representa para nosotros un símbolo. Que estuviera el árbol o que no estuviera, yo lo ignoro, pero no me preocupa como predicador. Como predicador yo tengo que extraer una verdad para el oyente. Y la verdad que yo extraigo como predicador, que además se complementa mi experiencia con el pastorado, porque creo que el predicador que pastorea o ha pastoreado tiene cierta ventaja sobre el predicador o el conferencista que no ha pastoreado. Porque la palabra de Dios trata de la relación de Dios con los hombres. Y el que no ha pastoreado le falta con respecto de sí mismo una experiencia que le haría mejorar. O sea, quiero decir que yo tengo un elemento de juicio con respecto a mí mismo por haber pastoreado, superior a que si no lo hubiera hecho. Porque estás viendo una y otra vez en diferentes personas y familias a los que ayudas, atiendes, pastoreas, aconsejas, que te ofrecen su confianza y te abren las puertas de su hogar y de sus corazones y te hacen partícipes de su vida y de su familia, y vas viendo una serie de cosas como se van repitiendo. Entonces tengo que extraer para que se pueda aplicar al oyente, que el árbol del conocimiento del bien y del mal es un punto de decisión en la vida de todos nosotros en todo momento. Es decidir si yo quiero catalogar como bueno o malo las cosas según mi experiencia, según el sabor de mi paladar. Usted me puede decir que no come melón porque no le gusta, y yo solo puedo aceptar porque tiene otras alternativas. Pero que no me puede decir que no le gusta comer y no va a comer. Yo no le puedo aceptar eso porque se va a morir. Entonces, nuestras decisiones van a darnos un fruto, un resultado. Y nos vamos a ir realizando en base a esas decisiones. Pero las decisiones no pueden ser lo que experimento. Porque las consecuencias de ciertas decisiones serán irreversibles. Me voy a explicar. Usted va en un coche y llega a una bifurcación y elige una, y a lo mejor toma la autopista. ¿Y qué pasa con la autopista? Que tiene la salida y las entradas limitadas.
Puede ser que tome la autopista y la próxima salida esté a 60 kilómetros. ¿Y sabe qué? Ese error cuesta que ya no llegue a donde tenía que llegar a la hora que tenía que llegar. Porque si tiene que andar 60 kilómetros para salir y luego 60 kilómetros para volver al punto donde se equivocó, cuando llegue allí ha pasado más de una hora de su horario previsto, y cuando usted llega allí dice, lástima, ya se terminó. ¿Se imagina que era una entrevista de trabajo? La entrevista de trabajo, que era un punto de inflexión en la vida, pues así es la cosa. Sin embargo, uno puede estar haciendo una prueba de la tarta de mi boda y te traen un muestrario ahí. Dice, esta no me gusta mucho, esta... ¿Tú cuál crees? Pues yo creo que esta. Venga, vale. Y después se van y dicen, pero no era demasiado empalagosa. Dice, yo creo que sí. Pues llama, corre y di que esa no es. Mire, ¿se acuerda que hemos estado ahí y tal? Sí, esa tarta no va. O sea, hay decisiones que son irreversibles, que podemos estar experimentando, incluso podemos estar aprendiendo y desarrollándonos por el método de ensayo y error. Pero hay decisiones en la vida que pueden ser determinantes. Y ahora, ¿qué hace usted? Yo le pregunto, ¿quiere usted tomar sus decisiones solo? Ni siquiera voy a jugar en el sentido de decir quién es reverde, quién es sencillo, quién es humilde. No voy a hacer ningún tipo de valoración moral. Solamente pregunto como negocio. ¿Cree usted que es buen negocio estar solo ante decisiones que pueden costarnos la vida o pueden marcar definitivamente nuestro futuro? Porque al final de cuentas, eso de decir que mala suerte he tenido en la vida, bueno, eso se puede decir en momentos de crisis, que está uno ahí llorando, está uno ahí lamentando, pero la mente reflexiva debe profundizar y decir cuáles son las decisiones que me han llevado hasta aquí. Y te vas a dar cuenta que a veces puede ser reversible la situación, o a veces no, y toca resignación, y toca salvar los muebles. Empezar de nuevo desde donde estamos ahora. ¿Has escuchado alguna vez a alguien mayor decir, si yo tuviera 20 años sabiendo lo que sé? La habéis escuchado, ¿no? Pero no, lamentablemente no se puede echar el reloj para atrás. Bueno, pues esa es la propuesta de Dios. Esa es la propuesta de Dios. Vamos a hacer un pacto. Y la sabiduría no será tu prudencia. Los elementos de discernimiento entre lo que conviene y lo que no conviene no va a ser tu sociedad, tus ideas o lo que a ti te apetece o tus pasiones, porque al final las personas dicen que toman decisiones libremente y lo que toman son decisiones esclavizados por la pasión. Y yo me espanto, a mí no me interesa la política, lo que pasa es que estamos en unos momentos muy malos, muy críticos, y entonces escuchas a los políticos hablar y tú dices, todas sus palabras están motivadas ¿por qué? Por la pasión, por los odios que tienen, por el deseo de poder. Luego tienen compromisos con gentes, países, entidades que los han financiado, que los apoyan y los sostienen, y se tienen que morder la lengua cuando son puestos entre la espada y la pared y se tienen que pronunciar, y no se pronuncian, porque tienen compromisos. Y entonces tú te horrorizas, pues tú dices, se supone que el destino de la nación estará en las manos de estas personas. O sea, vamos a trasladar la actitud de nuestros políticos, vamos a trasladarla a un quirófano. Está tu hijo, tu mamá, lo que tú más quieras, la persona que tú más quieras está ahí en la camilla, y tú ves al equipo de cirugía diciendo, así no es, porque tu abuela en 1914 fue la culpable de que aquí, porque, y tú dices, no, ustedes no tocan a mi mamá, ni a mi hijo, ni a mi, si ustedes están en la guardería.
Ustedes no saben quién es quién, ni cuál es la tarea de cada cual. Nada, pasiones por el poder, miente. Donde digo Diego. Se hacen los ofendidos tremendamente por una tontería, pero luego ellos... Y siempre engañando al pueblo, insultan la inteligencia del pueblo, y el pueblo se lo consiente. El pueblo se lo consiente. Si el pueblo le diera la espalda, pero de manera, con todos los medios que provee la democracia, le diera la espalda a los líderes políticos y a los partidos, no nos tomarían el pelo, porque entonces sí de verdad que tendríamos el poder. Pero no les interesa, y a nosotros tampoco nos interesa. A nosotros nos interesa ver Sálvame, saber quién ha ganado hoy, quién va primero en la liga, quién ha sido eliminado, el último escándalo de no sé quién que le sorprendieron engañando a la esposa. Esas son las cosas que nos interesan a nosotros. ¿Y sabe por qué estamos en ese nivel de oscuridad y en ese nivel de decadencia moral, espiritual, social y de todo índole? Pues estamos en decadencia total. Cuesta la misma vida. Pregúntele a un empresario, como a la gente se le hablan de derecho y de derecho, pregúntele a un empresario cuánto cuesta encontrar un empleado que cualifique en todo, desde la puntualidad, la honestidad, la palabra, el servicio, la formación, la lealtad. No cuesta trabajo. Pregunte también a un trabajador, busque un trabajador que sea así, no le cueste trabajo encontrarlo. Cuando lo encuentre, pregúntele si la empresa y los jefes le corresponden a su lealtad. Dice, o me corresponden a la lealtad, que dice que mañana no me renuevan, porque si no me tiene que hacer fijo, y que entonces y prefiere echarme al gallo. Hablas con personas que son universitarios y tú dices, pero espérate, ¿tú eres un neandertal, un cromañón o un australopiteco? Yo creo que tú eres el Homo horribilis. O sea que a ti te están buscando, tú eres el eslabón perdido. Tú eres infrahumano. Y sueltan cada sandé. Esto es terrible. Y personas que terminan del conservatorio y dice, tócame algo. Y dice, ¿tú eres músico? A ver, toca las palmas. Pero, ¿qué pasa? Espérate, por favor. ¿Me puedo cambiar de planeta? No hay excelencia. No hay excelencia. Se está perdiendo, se está extinguiendo. No se da cuenta que hay elecciones autonómicas o municipales y tienen que venir los cabezas de los partidos a hacerle la campaña a los otros, porque no. Y con los predicadores pasa lo mismo. Los predicadores tienen que hacer un casting de 1000 para uno que sepa lo que está diciendo. Ahora, yo digo cosas que son políticamente incorrectas y cosas que me hacen quedar mal y cosas que me hacen ir perdiendo a la lista de amigos de Facebook. Me van borrando mismo. No importa. No me importa, pero cuando el Señor me llame, le diré, Señor, yo dije lo que honestamente estaba en mi corazón y en mi conciencia que debía decir. Porque si molestó a 100, uno me amó, porque dice, corrige al sabio y te amará. Pero los sabios, ¿cuántos están? Están escasos. Más fácil encontrar Persebe, que en todos los sentidos, ¿no? Persebe, los del mar y los otros. Persebe
El del mar escasean, pero los de la tierra abundan. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe a qué debemos toda esa crisis? A que sea porque son ateos, sea porque son agnósticos, o sea porque son creyentes que están apuntados a una religión, la humanidad ha abandonado y está abandonando el pacto. Hay predicadores que dicen, yo voy a predicar de la gracia. Muy bien. No hay nada mejor que predicar que la gracia de Dios. ¿Y la gracia a qué le atribuye usted? Al nuevo pacto. Nuevo. Será nuevo. Difiere del antiguo. Pero sigue siendo pacto. Y la naturaleza de un pacto es un acuerdo. ¿Y qué es lo que pongo yo? Lo que yo pongo es el sí. ¿Por qué el ángel anunció a María y ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra? Aquí está la sierva del Señor. ¿Por qué? Pues el Espíritu Santo podía haber engendrado en ella sin preguntarle. ¿Y por qué le pregunta? Porque necesita nuestra aprobación, porque nos creó, pero nos creó libres. Y el hombre tiene en sí mismo esa contradicción que yo les decía al principio, donde dice, si soy libre, para que yo decida y nadie me diga lo que debo decidir. No, si soy libre para que yo decida voluntariamente obedecer a alguien que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Donde sé que tengo libertad para elegir, pero no tomaré ninguna decisión al margen de él. Porque estoy siendo tutelado por él. ¿Y sabe lo que va pasando? Que vamos creciendo. Y vamos siendo bendecidos y prosperados. Y va pasando para que los demás vean que la obediencia al Señor es la única alternativa de éxito que hay. O sea, no piensen que al que no obedece, Dios, ¡bum!, lo castiga. No, eso no funciona así. Eso no funciona así, porque entonces también nos castigaría a nosotros, porque nosotros también nos equivocamos. No, esto no funciona así. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, el juicio de Dios vendrá cuando me tengan que presentar delante de él. Ahora bien, el consejo de Dios está escrito para mi bien. La obediencia me hace estar alineado con Dios en la única posibilidad de relación que hay entre el superior y el inferior. Porque la única posibilidad de relación entre iguales es el acuerdo mutuo. Yo hago esto y usted hace esto. Yo me comprometo a lo otro y usted se compromete a aquello. Y nuestra relación funcionará mientras usted cumple su parte y yo cumplo la mía. Pero nosotros estamos haciendo un pacto de igual a igual con Dios. Nosotros estamos haciendo un pacto de lo tomas o lo dejas. Y esa es nuestra libertad. Si lo tomo, entrego mi libertad en obediencia. Y todas mis decisiones serán someterme a él. Pero no le puedes decir, muchos creyentes se afligen cuando pecan, cuando fallan, fracasan, y le dicen a Dios, Señor, no me dejes que yo haga esto, Señor, tú impídeme que yo vaya al otro, y cuando tú veas que tú pínchame el coche, la rueda, que haga falta, párame. No, porque nuestro proyecto de realización, paradójicamente, consiste en la negación. Porque si Dios me para o me impide, me frustra. Porque yo quería, pero Él me impidió. ¿Y qué sensación te queda? La impotencia y la frustración de no haber hecho lo que tú querías. Pero cuando lo que tú querías era obedecerle y seguirle, entonces cuando lo consigues, sientes una enorme satisfacción a la par
que te sale todo bien, porque el consejo de Dios no es caprichoso. El consejo de Dios no se fundamenta en dominarme, porque Él no está enfermo del poder ni del control. El consejo de Dios se fundamenta en mi bienestar. Solo hay una posibilidad. ¿Ha visto esas películas que hay una bomba, no? Y se la han puesto aquí a la persona, se despierta, ah, ¿qué pasó? ¡Bum! Una bomba. Esto es un clásico, ¿no? De los guiones de las películas. Y ahora dice, por el teléfono, los artificieros allí, quítele usted la tapa, con mucho cuidado. Lo estoy sudando. Hay 4 cables. Siempre hay unas tenazas por ahí, no sé por qué. Porque en mi casa, cuando voy a buscar unas tenazas para cortar algo, no hay nunca. Las tienes que buscar y nunca están. Pero en las películas, parece que esa mañana salió con unas tenazas de bolsillo. Cortó el cable blanco. ¡No! ¡Se joda! Hay un reloj. Y tú te pones ya nervioso, ¿no? La música, esto está hecho para eso. Solo hay una posibilidad, como carte el cable que no es, ¡bum! Entonces no es, déjame a mí que yo soy libre, ¿no? ¿Te imaginas que el guión de la película, entonces sería una película de risa? Sería, no, paso. No corto el cable, paso. Yo soy libre, yo tomo decisiones libremente. Yo soy un cursillo de electrónica y me parece a mí que el cable blanco no. El rojo va a error positivo, lo otro es la masa. El comodín de la llamada, Omar, ¿tú qué crees? Dijo, yo qué sé. Al final tiene que decir, ¿qué cable corto? Nada más que hay uno. Tiene que quitar primero esto, ahora poner una pinza aquí, ahora aguantarlo con el dedito en el otro lado. Y lo va haciendo todo, y la gotita de sudor. Y al fin se corta este cable, ¡pum! Y el reloj en 3, 2, 1, y se queda ahí, y siempre pasa esto en la película. Solamente había una alternativa de no salir volando por los aires. La alternativa de seguir las instrucciones del que más sabe del tema. Y en la vida, amados míos, nada más que hay una alternativa de éxito. Hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque Jesucristo dice, el que oiga mis palabras y no las hace, es como el que edifica la casa sobre la arena. Sí, la edifica, pero cuando vengan los vendavales y las inclemencias del tiempo y las circunstancias adversas, la casa se cae y dice, qué mala suerte tuve, hombre, que vino el huracán y se lo llevó. No, porque mira, hay otra casa allí enfrente que también pasó el huracán y le rompió 3 ventanas y le arrancó medio tejado. Sí, es cierto, pero la casa está de pie, porque estaba cimentada. Y usted la cimentó en lo que yo creía, yo pensaba, ¿no? Esto es de los niños, ¿no? Pero Manolito, ¿por qué al final se ha caído? Omar, yo creía, yo pensaba, es que a mí me dijo un amiguito. Son las cosas de los niños chicos. Él yo creía y yo pensaba. Y no hace las instrucciones que le ha dicho la madre y el padre y la profesora. Y después viene lágrimas, sonrisas y lágrimas. Más lágrimas que sonrisas. Sí, sonrisas que dice la madre, ahora nos vamos a reír en el verano, hijo. Ahora nos vamos a reír tú y yo, haciendo recuperación. Y el niño que yo creía, yo pensaba. Cree que lo tenía todo controlado, ¿no? Cuando un niño se quiere justificar diciendo yo creía y yo pensaba, era lo que te está diciendo es yo pensaba que estaba todo controlado. ¿Y ahora qué? Ahora te das cuenta que no. ¿Se imagina llegar al cielo y le digas tú al Señor que yo creía, yo pensaba? Pues mira, yo creía, yo pensaba, le arruinaste la vida a tu esposa o a tu marido. Truncaste el futuro de tus hijos. Tu mamá se fue a la tumba llorando porque se iba de este mundo viendo que tú eras
un desgraciado de la vida. Tú mismo has vivido la vida y has quemado tu propia vida y tus oportunidades. Y ahora va a venir aquí al cielo a decirle, es que yo creía, yo pensaba. Estamos convirtiendo el mundo en una cloaca. Porque en eso se pondrán de acuerdo hasta los políticos. El mundo se está convirtiendo en una cloaca. Claro, los de un partido se lo echará la culpa a los del otro. Esto se lo echará la culpa a los personajes históricos que ya no se pueden defender, porque están en la tumba y no pueden decir, en un momento, que me echa la culpa de todo. Y los hermanos le echarán la culpa al diablo. Que el diablo. Y es que para algunos hermanos el diablo es omnipresente. Está en todos los lados. No hay culto donde no le reprenden. No hay calamidad que no la atribuyan a él. Señores, hay calamidades que nos vienen por nuestra mala cabeza. Los mandamientos de Dios no están diseñados para subyugarnos, frustrarnos o hacernos infelices. Los mandamientos de Dios están diseñados para que nos vaya bien en la vida. Amén. Para poder mantener una sana relación entre Dios y nosotros y entre nosotros mismos. Y una buena relación y un cuidado de la creación que Dios nos regaló, que era tan linda. Parece mentira cuando uno lee en el Génesis y vio Dios que todo era bueno en gran manera y levanta los ojos de la vista y dice, no me encaja, ¿cómo lo encajo esto? Y el hombre no lo entiende, tan sencillo que es, no lo entiende. Mira, así dice, y Dios lo creó todo bueno. Y mira y lo ve todo malo. Y dice, Dios no siente mentira, ¿no? Persona con estudio, carrera y máster. Y llegan a esta conclusión tan necia, perdón por la palabra, pero es que es la que se me ocurre. Dios no existe. ¿Por qué? Porque veo el mal. Y si Dios es bueno y veo el mal, o es que Dios es impotente, o es injusto, o no existe. ¡Oh! ¿Y tú solo llegaste a esa conclusión? ¿Y no has podido pensar que Dios lo hizo todo bueno y nosotros nos lo hemos cargado? No, hombre, por favor, no. O sea, imagínese un joven que va al dentista y el dentista le pone una funda, una corona o algo, le hace algo, ¿no? Y ahora se va a su casa y empieza a abrir la botella de eso con los dientes. Y se le rompe un diente. Y va al dentista y dice, es que usted me ha puesto un diente malo. ¿Se imagina? ¿Tiene sentido esto? O sea, se compra un teléfono móvil. Bueno, ya los hay acuáticos, pero imagínense que los que no. Y se lo pone aquí en el traje de baño. Y se tira a la piscina. ¡Bum! Y después que va y dice, mire usted, este teléfono está malo. ¿Y qué le echa la culpa al fabricante? Tiene sentido, ¿no? Compro una tarta, me la como. Y cuando está medio comida, se la llevo a la confitería y digo, mire usted, esta tarta está medio comida. Pero me va a decir, pero ¿y usted tiene 2 carreras y 3 máster? ¿Para ver si esto? Pues la misma tontería, es decir, veo el mal y como veo el mal, Dios no existe. Ah, muy bien, bravo, bravo. Como hay gente que pasa que hay gente que está embriagada de dolor y los tienes que amar y los tienes que, porque somos hermanos, somos familiares y tenemos que ser considerados. Porque también la tragedia me puede golpear a mí. Entonces, bueno, el que está embriagado de dolor porque le golpeó la tragedia, se lo aceptamos. Pero, ¿usted cree que se puede aceptar intelectualmente esta expresión? Dios me ha machacado. Dios la ha tomado conmigo. Dios ha sido muy justo conmigo. Eso lo dice gente con estudio. ¿Cuántos accidentes hay porque la persona va conduciendo y mirando el móvil? ¿Cuántos? Mucha gente puede decir, un móvil mató a mi papá. No, un móvil no mató a su papá. Era su papá que iba mirando el móvil cuando va conduciendo. Un móvil no mató a su papá, un teléfono móvil mató a mi papá. ¿Usted no puede decir eso?
Claro que no. Bueno, pues igual de necio es decir, veo el mal y porque veo el mal, Dios no existe. Pues si usted ve el mal, atribúyale el mal a no hacer las cosas como Dios manda. Porque no puede reclamarle a nadie, a ninguna empresa que fabrique, que diseñe y construya artefactos, usted no le puede reclamar el mal uso. Usted no puede reclamar la garantía cuando se ha hecho un mal uso. Pero compra una conexión múltiple y ahora enchufa allí 40 freidoras y se quema y dice, es que esto se ha quemado. Digo, mire usted, no, usted aquí pone máximo 600 vatios. 600 vatios máximo. Oiga, ya mete usted ahí 4 fiadoras industriales. Ah, es que yo creía, yo pensaba. Yo pensaba, ¿no? Haber abandonado el pueblo acepta la propuesta, pero Dios les pide consagrarse para acercarse, para que lleguen a la conciencia que haber aceptado el pacto implica cada día dedicarse. Y entonces Dios descendió sobre el Sinaí y ahora llegamos al discurso de los 10 mandamientos, el decálogo. Lo que tiene que ver del Éxodo con los mandamientos va desde este capítulo 19 que vimos la semana pasada y ahora hemos repasado como preparación y se extiende hasta el capítulo 24 con leyes diversas. Evidentemente yo no las voy a analizar todas por falta de tiempo y además porque quiero centrarme en las cosas que son más aplicables a nuestro día de hoy. Entonces, yo les voy a dar una explicación, un poco de análisis sobre el decálogo en el capítulo 20 y también alguna nota en el capítulo 23 y también un poquito de los primeros versículos del capítulo 24. Analizaremos esto y el resto pues ya usted lo lee tranquilamente y puede ver leyes civiles, leyes que tienen que ver con los esclavos, con la relación laboral y esto. Y entonces así la semana que viene podemos entrar en el capítulo 25 en adelante, que tiene que ver con la adoración, la construcción del tabernáculo, que ejemplifica nuestra adoración, y cada uno de los muebles sagrados del tabernáculo son el reflejo o el símbolo de una realidad que se cumple en Cristo, nuestro Señor. Dios recita los 10 mandamientos, lo tenemos capítulo 20, versículos del 1 al 17. Podíamos leer de uno en uno hasta cada un hermano y hermana lee un versículo hasta que lleguemos al 17, así cuando termina uno, el siguiente y así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muchas gracias. Si nos damos cuenta, esta es la síntesis de todos los mandamientos de Dios. Y podrían resumirse todos estos mandamientos en 2. 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el otro, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son los mandamientos que tienen que ver con Dios, con nuestra relación con Dios? 1, el nombre. 2, la imagen. 3, el nombre. Y 4, el día de reposo. 4 aspectos de nuestra relación con Dios. 1, el nombre, yo soy. Yo soy implica que no hay más. Que no busque más dioses. Que no, hermanos míos, mirad. Nosotros distinguimos, nosotros refiero a protestantes, nosotros protestantes distinguimos 2 mandamientos donde la Iglesia Católica ve 1. Nosotros distinguimos el nombre de la prohibición de la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que inclinarse a una imagen hecha de Él es incorrecto. Por lo tanto, de la segunda persona de la Trinidad, de la Divina Trinidad, de la Santísima Trinidad, es hacer una imagen de Él. Entonces nosotros, como protestantes, no utilizamos las imágenes en nuestro culto. No significan para nosotros un objeto de veneración, de adoración, de inspiración, de motivación, y ni la incluimos en la liturgia. Porque consideramos que faltamos al segundo mandamiento, que tiene que ver con la imagen. Y esto lo llevamos a rajatabla. ¿Y ¿sabes por qué lo llevamos a rajatabla? Porque nos distingue del católico. Pero en el primer mandamiento fallamos. Sé que no lo hacemos por maldad, pero cuando un creyente dice qué mala suerte, está considerando que hay factores que escapan de la voluntad de Dios, de su control, en contra tuya. No podemos decir eso. Y ahora voy a decir una más gorda todavía, ¿eh? Si ustedes no lo consideran, pues dicen, estas son cosas de este hombre que está medio chalado. Y no me eché cuenta. Pero por si acaso mi locura acierto. ¿Existe el diablo? Existe. ¿Hay actividad demoníaca en la tierra? Lamentablemente la hay. Pero se ha convertido en un Dios ajeno en la boca y en el corazón y en el concepto de muchos creyentes que entienden que el diablo puede hacer cosas y tiene autonomía para hacer cosas cuando Dios está distraído o durmiendo. Cuidado. Yo soy implica tu destino está absolutamente en mis manos. Jesús dijo, no temáis ni siquiera a los hombres que pueden
quitaros la vida física, que pueden destruir vuestro cuerpo. Os digo a quién debéis temer: al que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la condenación. Y ese es Dios. Amén. ¿Qué dijo Jesús cuando Pilato dice: ¿no sabe que yo tengo el poder, la vida y la muerte tuya? Y dice: ningún poder tendría sobre mí si no te hubiese sido dado. Y además le dice una cosa ahí en la cara. Le dice: pero los que te han entregado, los que me han entregado a ti tienen mayor pecado que tú. O sea, le está diciendo: tú eres un monigote, tú eres una marioneta. Tú no eres nadie. Tú no estás tomando ninguna decisión. Tú estás siendo oprimido y obligado por otros. O sea, fijaos bien qué claro lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Hay un designio soberano de Dios por el que Él va a morir. Entonces Jesús, a su pasión y a su sufrimiento, Él lo atribuye a que pasa ineludiblemente por la voluntad de Dios. Y por eso Él va tranquilo y confiado. Pero entiende que hay unos hombres malvados que están utilizando y presionando a otro hombre que le falta carácter y que le falta principios morales para tomar la decisión. Y viene este a decirle: yo tengo la autoridad. Y Jesús le dice: no, tú aquí eres el tercero. Tú aquí eres el tercero. El primero es el que dio la autoridad, el Dios, que toda autoridad es delegada por Dios. Dios permitió que tú tengas esta autoridad. Y después, aunque tú tengas la autoridad política, en realidad tú no estás tomando ninguna decisión porque son otros los que te están obligando. Y eso serán tenidos en cuenta. Así que Él está haciendo alarde de tener autoridad, y Jesús allí, que es el último, desechado y despreciado. No tenía ni abogado. No tenía ni un amigo. Sus mismos discípulos salieron huyendo, pero Él lo tiene muy claro, porque Él lo enseñó: no se cae un pelo sin el consentimiento y los planes de Dios. Por eso yo soy calvo, pero soy feliz. ¿Será que me veo más lindo sin pelo? Y si no me veo más lindo, da igual. Lo ha querido el Señor, o lo ha permitido. Y sea que Él lo prefiera así, o sea que me beneficia, o sea que no me perjudica para los propósitos eternos y benditos de Dios, uno asume. Pero hay creyentes que no quieren asumir su responsabilidad ante los errores. Y entonces se justifican diciendo: él fue el diablo. Pero diciendo esto, está diciendo que Dios no tiene jurisdicción en su vida. Hay cosas que son complicadas, muy complicadas. El nombre absoluto, yo soy, tú tienes que decir: duermo tranquilo y confiado, porque si me tiene que corregir, el castigo de mi Dios será terapéutico. Que vas al dentista y te dice: esto le va a doler, te va a molestar un poquito. No te dice te va a doler, dice te va a molestar un poquito. Significa: te voy a pegar un pinchazo en la encía que va a flipar. Y te hace, toma. Y tú dices que iba a apagar la luz, se ha ido la luz un momento. No, después ya la anestesia hace su efecto. Depende de lo que te haga, no temas. Hay cosas que un pinchacito así entre el pliegue aquí y tal, ¿no? Busca el nervio, esto y tal, y punto, ¿no? Pero según qué cosa que tenga que ser cirujano tal, si te la anestesia, espera un momentito. Pero ese momentito dice que quiere cortar la luz, bendito sea Dios, ¿qué ha pasado? Pero el cirujano te dice, le va a molestar un poquito. Y te pincha ahí en el hueso, en la encía, pero él sabe lo que está haciendo.
El propósito del cirujano es tu salud bucodental. Y no solo su propósito, su arte, su sabiduría, sus recursos, su instrumental. Está todo ahí previsto y preparado para ti. Tú llegaste y te tumbaste así. Y te tumbaste así, te echó para atrás y dijiste, me tenía que haber limpiado los zapatos. Me haber limpiado los zapatos. Pero tú te entregas. El nombre de Dios ya no sugiere yo soy, tú no eres. Pero cuando escucho a un hermano diciendo, es que yo soy el líder de la alabanza, es que yo soy consejero del Espíritu Santo, yo le digo al Espíritu Santo por la mañana, Espíritu Santo, esto es lo que tendría que hacer hoy. A mí me hace mucha risa, que no se enfade nadie conmigo, ¿no? Es que yo soy como el niño que decía, el rey va desnudo, ¿no? Soy un poco así. Me hace mucha gracia cuando te hace una publicidad y dice, domingo 24 de septiembre, culto de milagros. Y digo, ¿y cómo sabes que va a haber milagros el día 24 de septiembre? Y después va y no hay ningún milagro. ¿Ya? Pero ellos lo han agendado, ellos lo han dicho al Espíritu Santo, escucha, no lo vaya a fallar el día 24, que va a venir mucha gente a verme y tengo que tener mi milagro, ¿no? Campaña de milagros, culto de milagros. No, oiga, por favor, que no dispensa usted los milagros así como que sí. Y si no, pues véngase al hospital, que hay muchas criaturitas ahí que están sufriendo, y va usted repartiendo su don y va a usar. Si yo tuviera un don que le pone la mano a la gente y se sanan, pues yo me voy ahora mismo para oncología infantil. ¿Cuántos niñitos ahí sufriendo que no han hecho daño a nadie? Pero si hago eso, me hacen rey del universo la gente. Vienen los padres entregándome sus casas. Hombre, ¿verdad? Tú tienes un niñito con cáncer y viene un señor y dice, tengo un poder, le pongo la manita y lo sano. Yo le doy mi casa, mi coche y le doy lo que haga falta en gratitud. Y entonces dice Dios, yo soy yo, no ese. Pero cuando digo, no, venirse mañana, que mañana voy a hacer milagro, hermano, pues entonces yo soy yo. Bueno, es a media, somos. Ya Dios no es yo soy, ahora es yo somos. Y este tipo de cosas son los que no dejan que se mueva el poder de Dios de verdad. Yo creo en el poder de Dios, yo creo en los milagros, creo en las oraciones que Dios responde y te queda con la quijada ahí suelta diciendo no puede ser, no puede ser. Dios lo hizo. Y el médico, el cirujano, el oncólogo, el abogado, el juez se quedan diciendo no lo entiendo esto, ¿cómo es? La psiquiatra de un hermanito nuestro, muchos años la droga le pasó factura, ya mentalmente destrozado. Y el hermanito iba a la psiquiatra a su tratamiento, sus cosas, ¿no? Sus revisiones, porque a él habían diagnosticado esquizofrénico, pero... Y ahora se entrega a Cristo. Y el Señor hace una obra en él tremenda. Y la psiquiatra lo va entrevistando en sus revisiones. Y ya un día me dice el hermanito, pastor, la psiquiatra se me ha echado a llorar, diciendo, y yo te veo a ti, que tú estabas hace 2 o 3 años que le cogía pellizco a los cristales. Y ahora fíjate cómo está. Y yo estoy en una situación que me ha venido todo mal, que no me levanto. Que estoy en tratamiento, le dice la psiquiatra, que estoy en tratamiento con ansiolítico. Y yo te veo a ti un cambio, una sonrisa, una cosa. ¿Tú cómo lo has hecho? Y me dice, para todo el mundo al revés. Allí en la consulta yo diciéndole a la psiquiatra. ¿Por qué? Porque creo en los milagros, y los milagros es que están los profesionales de toda índole, del derecho, profesionales de la medicina, profesionales de la ciencia, profesionales de la educación, profesionales que tienen su conocimiento y su arte y su sabiduría para hacer un trabajo bien hecho, pero hay un problema que les supera, un problema para el que ellos no tienen respuesta.
Y Dios aparece y supera todo obstáculo. Y entonces cuando dice el profesional de la medicina, el profesional de lo que sea, dice, esto tiene que ser Dios. Esto tiene que ser uno que le pregunta el nombre y dice, yo soy. ¿Cómo te llamas? Yo soy. Yo soy. No tiene que dar referencias, puesto que Él es el único que tiene vida autoexistente. Todo lo que existe, Él le dio el ser. Entonces, el único que es de verdad, que es y será, es Él. Por eso Él se puede llamar yo soy. Todos los demás no tenemos derecho a decir yo. Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy. Deja que la gente te vea. Deja que la gente te observe. Yo trabajaba en una empresa y yo era el último del eslabón. Fíjate si era el último de los últimos, que yo trabajaba allí cuando me llamaban, cuando hacía faltaba. ¿Y qué era? Era una empresa que tenía una actividad que tenía ciertos riesgos de incendio. Y entonces había que estar limpiando unas cosas y no, para que no quitar el peligro. Y a mí me llamaban, por 20, era un chaval yo, 20 tal. Y aquel sitio las pasé mal. Era porque Dios creo que me estaba quebrantando. Porque yo mordía. Ya que no tengo dientes. y me trataban allí como la punta al pie. Digo, en los campos de algodón de Luisiana trataban mejor a la gente que a mí aquí. Digo, pero tengo una niña chiquitita y me tengo que comer el orgullo y que me haga lo que me diga lo que quiera. Al revés, cuando me llamen, agradecido. Y un día viene un señor, me dice unas palabras, me saluda y me trae una botella de agua de 2 litros fresquita. Yo estaba trabajando en la calle a pleno sol. Y me dice, ¿por qué no deja usted eso? ¿Usted que no tiene otra tarea? Digo, ahora mismo la que tengo es esto. Dice, bueno, pues déjelo usted y mañana se viene un poquito más temprano y recupera estas 2 horas. Me quedo un poco helado, el hombre se va y yo me quedo un poquito pensativo. Y cuando viene la persona que me daba a mí las instrucciones y las cosas, que me trataba con la punta del pie, le digo, es que va a venir un señor y me ha dicho que con una camisa así, que tal, unos pantalones así, de este color, tal, así de esta edad, y a mí me ha dicho que lo deje ya, que venga mañana más tempranito y que recupero. Y es que dice, no. Ah, sí, ese don Rafael, ese es el director gerente de Madrid. Lo que diga ese hombre lo que se hace aquí. Y digo yo, el director gerente de una empresa de ámbito nacional que viene de Madrid y el único que me trae una botellita de agua fresquita y que le está dando pena de verme en el sol y se ven usted mañana. Bueno, esa empresa me contrató porque el director gerente de Madrid me pidió, dice, cuando venga, no quiero ver ese hombre ahí limpiando las cunetas y limpiando esto, este hombre lo quiero en la plantilla. Y es que no tiene formación de lo nuestro, lo enseñáis. Ese hombre lo quiero yo en la empresa. Cada vez que vengo, está trabajando, da igual las condiciones y no para. Esa es la persona que yo quiero. O sea, él no me dijo en ningún momento, ni soy el director gerente, ni soy el que mando, me lo dijeron otros.
no tenía que andar por la vida diciendo lo que era, pero yo pude ver su calidad como persona. Como persona era superior a todos. Y por supuesto su currículum. Las personas que andan yo soy, yo soy, creo que no han tenido un encuentro con Dios que le dijo a Moisés: quítate los zapatos y no te acerques más y quédate ahí, porque esta tierra que estás pisando ahora mismo es santa por mi presencia. Te quedas quebrantado, y si eres director gerente, pues lo eres y tienes que cumplir tus funciones. Y si eres policía, pues tiene que arrestar a una persona, lo tiene que arrestar. No le va a decir: por favor, ¿tiene usted la bondad de venirse al calabozo? Pues lo tendrá que arrestar, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues cada uno hace su trabajo, pero no tiene por qué andar diciendo ni imponiéndose a los demás. Ejerce tu labor y los demás verán quién eres, no qué cargo tienes. Entonces, el primer mandamiento es el más importante de todo. Yo soy, por lo cual su voluntad tiene que primar. Y mi deleite y mi esfuerzo tiene que ser descubrir su voluntad para complacerlo. Porque ahí es donde se el amor. ¿No has visto una persona cuando están enamorados? A lo primero: ¿tú estás bien aquí? Sí, estoy bien. No, pero ¿tienes frío? ¿Nos vamos adentro o aquí fuera? ¿Entiendes? Después ya vas a casa, ya dice: no, tengo frío, paso. Siempre tienes frío, es que ponte un abrigo. Siempre me amarga hablar de esto. Y dice: ¿no te acuerdas cuando me amaba de otra manera? No, ahora te quiero, pero es un amor más profundo. Sí, pero cuando había ese deseo de complacerte, de ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué lo quieres? No, lo que tú digas, no lo que tú quieras. Cuando estamos apasionados, nos negamos a nosotros mismos y preferimos al otro. Y esa pasión con Cristo y con el Señor no puede perderse. Y no te preguntas qué es lo mejor para mí, qué será lo más sabroso o qué me dará mayor rendimiento. No es la mente racional, analítica, que todo lo evalúa en función del costo y el beneficio. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto gano? No. Es la pasión de decir: quiero complacerte. Por eso es buscar primeramente el reino. Claro, eso tiene trampa, porque alguno dice: pues voy a buscar el reino primeramente para que me venga por añadidura. Sí, hombre, venga, hermano. Y el Señor dice: pero chiquitín, me va a sorprender a mí. Señor, que estoy buscando primeramente el reino, por favor, acuérdate de los añadidos. No me vayas a fallar, confío en ti, No, significa tú estás siempre pensando cómo complacer al Señor, cómo descubrir y cumplir su voluntad, y no te vas dando cuenta de todo lo que te va aportando y cómo te va enriqueciendo y cómo te va beneficiando, y al final, entre risa y sorpresa, le dice: yo he llegado a decirle a Dios: no me bendigas más. O sea, yo he llegado a decirle: para, ya se terminó, ya me sobra. Y te abruma. Hay gente que se mueren por una palmadita en la espalda, por un bien hecho, y hay otros que se sienten abrumados por el éxito. Porque no están pensando en el éxito propio, sino en hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos míos, es poner en conexión todos los canales por los que Dios te comunica la bendición. Y repartes el dinero y te vuelve el dinero. Dice: pero si yo no lo hago para esto, por eso. Pero cuando tú empiezas a repartir, te conviertes en canal de Dios, porque Dios quiere comunicar riqueza a los pobres, y como tú la tienes y tú la distribuyes, pues Dios dice: este es un buen distribuidor. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando una arteria se atasca? La presión sube, y la presión va a reventar, y dice Dios: pues no le dé más, porque este retiene todo. Como lo retiene todo, no le dé más, vaya a ser que reviente.
Pero cuando el conducto está limpio y distribuye para allá y para acá y riega el huerto, dice Dios, dale ahí. Pero el tubo que va dando el agua siempre está mojado. O sea, el tubo no necesita retener agua porque como va pasando el agua siempre está mojado. Y cuando tú vas dando, de lo que va dando se te va impregnando. Y se va quedando. Nuestros políticos nos roban y nos están empobreciendo. ¿Por qué? Porque la mentalidad que estamos es al revés de los mandamientos y de las recomendaciones de Dios. Entonces, el primer mandamiento es imprescindible. Sin ese no siga más porque no vamos a ningún lado. El segundo mandamiento es la imagen. No imagen por una razón. También yo no me declararía iconoclasta. Porque el iconoclasta, o al menos el concepto que tengo yo del iconoclasta es que ya le tiene aversión. Hay vídeos por ahí en las redes sociales que aparecen hermanos cristianos evangélicos quemando cuadros de la Virgen, de un santo, de un Cristo, tal. Yo no comparto eso. Yo no comparto eso. ¿Qué necesidad hay de ofender o de herir sensibilidades de otros? Usted no quiere tener ningún cuadro, no lo tenga. Yo no tengo. Yo no tengo ni en mi casa, ni en la cartera, ni en el cuello, ni en la iglesia. No los tenemos. ¿Y por qué no los tengo? Porque estoy honrando el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y honrando esa palabra, no lo tengo. Pero ¿qué necesidad tengo yo de herir o de ofender la sensibilidad de otros, amados hermanos? Es fruto del amor, porque yo los miro, los observo, veo sus caras, sus palabras, sus gestos, y yo no veo amor. Cuando cogen un cuadro que para ti, esto es el diablo, para ti será el diablo, pero para esa señora es su virgencita, y ahí su corazón y sus sentimientos. Y pregunto, ¿dónde está el beneficio de esto? ¿Cuántas cosas, cuando Cristo bajó del cielo a la tierra, cuántas cosas podía haber reprochado a todo el mundo? Se pone y no para. ¿Tú por qué estás pensando esto? ¿Y tú por qué hiciste el otro? ¿Y tú por qué te has ido de casa y has dejado a tu madre llorando? Tú eres un bandido. ¿Y tú de dónde vienes? Y vosotros dos nos hagáis los disimulados, vosotros os estáis liados. Mira, tu marido está liado con la otra. Esa, la que tiene carita que no carrota en plata, anda que no eres nadie. ¿Ese fue el trabajo del Señor? El trabajo del Señor era: venid a mí todos los que estáis cargados y trabados. Y no hay nadie más cargado y trabajado que el pecado ya lo tiene, ya empezó al pecado a echárselo en su vida y en su vientre porque pensaba que era sabroso. Pero hermano mío, es una carga.